Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso nuestra Secretaría de Extensión. Hoy el tema que nos convoca es matrimonios y uniones convivenciales, el cual se va a dictar en el marco de todas las actividades que estamos llevando adelante durante este mes de agosto, en consecuencia de que se cumplen los 5 años de puesta en marcha de nuestro Código Civil y Comercial. Nos acompaña la señora decana, a quien le voy a dar el uso de la palabra para que presente a nuestra disertante el día de la fecha, la cual todos la conocen. Buenas tardes, doctora María Fernanda Vázquez. Hola Fabio, muy buenas tardes. Querida Marta Pascual, querida profesora, muy buenas tardes también a todo el equipo de Extensión Universitaria y muy especialmente a los asistentes, a las asistentes que acá nos vemos. Qué lindo poder vernos hoy, esta tarde. Qué hermoso poder encontrarnos cada tarde para reflexionar y para pensar en esta reforma del Código Civil. Han pasado 5 años, que es un periodo sumamente breve, la verdad que se nos pasó volando. Mucho ya se ha escrito y se ha interpretado, y ha habido muchísima jurisprudencia para analizar y que nos ha enriquecido. Y nuestro mejor homenaje ha sido planificar para cada día y durante todo el mes de agosto diferentes temas. Y el día de hoy va a estar Marta, nuestra querida profesora titular de Derecho a las Familias, para referirse a uno de los grandes temas que ha incorporado esta reforma y tiene que ver con el matrimonio y con las uniones convivenciales. De modo tal que para nuestra facultad es sumamente valioso preservar este espacio de pensamiento. La pandemia nos deja la posibilidad de utilizar esas herramientas virtuales para que cada uno de nosotros, desde su oficina, desde su casa, desde este lugar cómodo que tenemos, podamos sentarnos a escucharnos, a compartir y a seguir siendo comunidad. A pesar que nuestra universidad está cerrada, nuestros vínculos están más activos y más abiertos que nunca. Buenas tardes para todos y los dejo ya con nuestra querida profesora Marta Pascual. Bueno, buenas tardes. Contenta de estar hoy en este día de cumpleaños, festejando los 5 años, a pesar de que fue el 1 de agosto, festejando el cumpleaños de nuestro Código Civil y Comercial, y contarles que cuando yo leo el anteproyecto, y en mi carácter de profesora de Derecho de Familia, ahora de las familias, y realmente cuando lo leí, y sobre todo en lo que hace a familia, fue grande la sorpresa, porque sí que en familia tuvimos un giro copernicano, cambiamos totalmente, y bueno, por suerte pasamos de un BL formal a un código moderno, actualizado, donde nosotros en la cátedra, y ahí la veo a la querida Silvina Serra, la docente, la adjunta de la Facu, cuando le hablamos de matrimonio y le preguntamos quiénes están casados, veíamos que la mayoría eran convivientes, y bueno, y este tema tan feo como se llamaba del concubinato, y que había muchos en el saber popular, incluso hasta algunos colegas abogados, que pensaban que tenían efectos, y sin embargo, salvo algunos efectos previsionales, y para las obras sociales, no tenía, no había efectos para los convivientes. Yo quiero decirles que cuando por primera vez leo lo que es una unión convivencial, la verdad que me costó, porque además decía que era una cuestión basada en es una vida, 2 personas que deciden una vida de pareja fundado en el afecto. Y además que el nuevo Código Civil, el afecto es un factor importante y tenido en cuenta. Y nosotros, juristas formales, ¿cómo es esto del afecto? Pero cuando uno se pone a pensar en un matrimonio, en una unión convivencial, en distintas con los hijos mismos, el afecto es una cuestión trascendental, y que ahora los jueces lo pueden evaluar para distintas cuestiones.
Y antes de ir directamente a las uniones convivenciales, a mí un tema que me gustó muchísimo es, además de la inclusión de los padres afines, que tienen que ver con aquellos que establecen una relación de afecto también con los hijos de su pareja o de su matrimonio, también la figura del, ay, ahora me trabé, cuando un chico no tiene familiares y se busca un adulto que lo haya acompañado. Me sale me trabé ahora con cómo es la palabra que dice el código, por ahí Silvina me puede ayudar, y es que más allá de los vínculos de sangre y más allá de las relaciones formales, las relaciones de afecto que puedan uno tener con otras personas y sobre todo los chicos con su madrina, con su comadre, con otras personas. Y vaya las situaciones que se nos planteaban con frecuencia, que tienen que ver, por ejemplo, recuerdo un caso de un matrimonio que en viaje a Mar del Plata tiene un accidente y fallece con los hijos, y había quedado uno de los chicos aquí con abuelos muy grandes y viviendo lejos. Y bueno, y ahí había que solucionarle esta situación, y este chico, después de la terrible pérdida que había sufrido, prefería quedarse con su madrina, que vivía al lado de su casa, con quien tenía una relación de afecto, y eso es, viéndonos en el Código Civil y en el afecto, cómo solucionamos esta situación de este chico, buscando quién era la persona más idónea, que no estaba dentro de la familia, que no se podían hacer cargo, nunca se habían preocupado, sino que tiene que ver con esto, que es con el afecto. Mucho tuvimos que aprender, además de hablar de régimen de parentalidad, de régimen de comunicación, este divorcio tan sencillo. Pero bueno, yo hoy les voy a hablar de las uniones convivenciales. En principio, en los 40 minutos que me han dado, quiero referirme a cuál es la definición del código con respecto a las uniones convivenciales, pero qué es lo que conlleva estos y los requisitos, pero los requisitos se los voy a decir para ver los problemas y cuáles son los fallos que hemos tenido con respecto a cuando no se cumplimenta con uno de los requisitos, si hay alguna exigencia, y los efectos también, si los tenemos que anotar, si las inscribimos o no, qué es lo que pasa, cuáles son las críticas, la atribución de la vivienda, la famosa compensación económica, y para esta charla fui a buscar los últimos fallos jurisprudenciales, y los anteriormente también los había buscado, siempre recurro a mi amiga Marisa Herrera, y me sorprendió nuevos fallos que hay con inconstitucionalidades, con distintas formas de enfocar, y también con un enfoque de género, que es un tema que ahora me tiene atrapado, y qué bueno que en este caso nuestra Corte Provincial en alguna situación haya visto este enfoque de género. Entonces, para empezar, el Código Civil nos dice que las uniones convivenciales son cuando dos personas de igual o distinto sexo, o sea, hombre-mujer, dos mujeres o dos varones, deciden compartir un proyecto de vida en pareja que está fundado, como dije antes, en el afecto. Ahora, yo hoy, supongan que no puedo seguir pagando el alquiler de mi casa, me voy a vivir con otra compañera a otra casa, tenemos mucho afecto, me voy a vivir con la doctora Fernanda Vázquez, porque además nos resulta más práctico, porque ¿eso será una unión convivencial? No, eso será un proyecto de compartir algunas cosas, pero de compartir un proyecto por un tiempo, pero que no tiene nada que ver
con una unión convivencial. Cuando se tomó este tema, había distintas posturas, y esto fue uno de los temas que debatieron mucho los legisladores. Estaban los abstencionistas, los que decían, bueno, si no pueden entrar, o sea, está la ley de matrimonio, no quieren matrimonio, bueno, su opción de vida no lo vamos a regular. Otros decían que tenía que ser igual que el matrimonio, otros decían, bueno, que tenga una forma contractual, que sea un contrato, y tiene bastante de contractual como en Francia, y yo creo que nuestros legisladores tomaron una postura de ir tomando distintos caminos o transversales, porque dieron esta posibilidad, ya lo teníamos, que pueden ser de igual o distinto sexo, que tengan un proyecto de vida, y además, una cuestión importante es que luego de la definición que nos da el Código Civil, en el artículo 509, vamos viendo cuáles son las características, esto que tiene que ser público, notorio, que tiene que ser monogámico, es decir, que yo creo que esto es un complemento de la definición, porque si bien las opciones convivenciales se pueden registrar, y a mí me parece que es una buena sugerencia que se registren, y más hoy los jóvenes que separan lo que puede ser el afecto o una reunión o una unión basada en el afecto de lo que son las cuestiones patrimoniales. La unión se puede inscribir en el registro civil, es un trámite donde además yo tuve la posibilidad de asistir a una unión convivencial, es una ceremonia formal, y los convivientes tienen una libreta semejante, tienen que llevar 2 testigos, y tienen que acreditar una convivencia durante 2 años, y fundamental, que después vamos a ver que acá es donde se han planteado numerosos reclamos, porque no están estos requisitos o de los 2 años o de un vínculo anterior que subsista. Es decir, que los contrayentes tienen que ser solteros, divorciados o viudos. Si falta sobre todo el tema del divorcio, que es donde vamos a ver que hay mayores problemas, el jefe del registro civil no puede inscribir esa unión convivencial. Puede ser que no, lo que va a significar la unión convivencial es a los efectos de poder probar que existió, es decir, no es como el matrimonio, que a partir de ahí surgen vínculos jurídicos o de parentesco a partir de los hijos, sino que tiene efectos en cuanto a poder luego poder pedir la prueba para algunas de las cuestiones que puede reclamar el conviviente, que tiene que ver con la atribución de la vivienda, o con pedir un reclamo de dinero por el cese de la convivencia, sea por muerte del contrayente o porque terminó la convivencia. Entonces, ¿se puede registrar? ¿Es conveniente? Y sí, si vamos a convivir, tenemos un proyecto, registrémoslo para los fines probatorios, pero no puedo no registrarlo, y puedo registrar pactos que tengan que ver cómo vamos a manejar los bienes, y también que pueden ser pactos sobre cuestiones personales o que hagan a los hijos. Quiero decirles también que a pesar de los 5 años, no son muchas las uniones convivenciales que se registran, y mucho menos los pactos, lo cual es una cuestión que es más usual en otros países registrar los pactos, que tienen que ver con cómo vamos a resolver determinadas cuestiones
derivadas de la unión convivencial. Sin embargo, no es común registrar los pactos, y creo que aquí también estaría bueno para aquellos que ejercen o quieren ejercer la profesión, que acá hay un nicho importante para asesorar a las parejas y para la redacción de los distintos pactos. Bueno, para escribir la unión tienen que ser mayores de edad, los menores de edad no lo pueden hacer, y si hay uno de los convivientes que es menor de edad, tendrá que esperar cumplir la mayoría para poder escribirlo. No tienen que tener un vínculo de parentesco, sea tanto por afinidad como matrimonial o sanguíneo, y no tiene que haber no tiene que haber un matrimonio subsistente, es decir, que no se hayan divorciado, o otra unión convivencial registrado. Y lo importante es que hay que probar estos 2 años de convivencia. Ahora, ¿desde cuándo son estos 2 años? Es decir, cuando yo me voy a inscribir, tengo que probar y cómo estos 2 años que tengo de convivencia, o muchos piensan que los 2 años es a partir de la inscripción. No, tengo que probar estos 2 años en los cuales estuve conviviendo. Nunca supe, o sea, no sé cuáles son los medios de prueba, pero es muy amplio, será demostrando en general cómo pasa en otro tipo de... porque ahora el nuevo código es muy práctico en cuanto a las pruebas que hay que presentar, será acompañando con testigos o acompañando algún certificado que tenga que ver con servicios. Y además esta registración se hace en un libro especial. Estas uniones convivenciales que se registran, ¿es lo mismo que las informaciones sumarias, que nosotros vamos con 2 testigos a los juzgados civiles y pedimos con 2 testigos acreditar a los efectos de la obra social, que es lo más común, o de algún trámite que estamos conviviendo? No. Y en la capital hubieron varios rechazos diciendo que estando la unión convivencial, que vayan y inscriban la unión convivencial, y no se negaban a hacer esta información sumaria para el salario familiar o para la obra social. Sin embargo, la Cámara y la Corte dijeron que el tema de poder hacer una unión convivencial o no es un tema que hace a la libertad de las personas y al modelo que quiero elegir, y nadie estaba obligado a registrarse en una unión convivencial para poder probar una convivencia y para estos efectos salariales o de la obra social. Así que hay parejas que tienen esta información sumaria, que pueden estar viviendo en una unión convivencial, pero esta información sumaria no es la unión a los efectos de luego pedir, lo podés probar por otros medios, y después vamos a ver un caso jurisprudencial, en el caso de una mujer que tuvo una denegación, que este trámite que había hecho en el ANSES fue una prueba importante. Pero esto no acredita la unión convivencial, que en esto hay mucha gente que se confunda. Y bueno, como les dije antes, también en el registro puedo anotar, o lo más importante son las cuestiones patrimoniales, que tienen que ver con los bienes, la compensación económica, que es una institución muy importante, que es subsidiaria de la compensación del matrimonio, cómo se van a distribuir los bienes en caso de cese de la convivencia, y también cómo se va a gestar la administración de esos bienes, quién los va a tener. Además de las cuestiones que hacen con respecto a los hijos que nazcan de la convivencia, pero este es el plan de parentalidad o el derecho de comunicación
donde se va a establecer el derecho de comunicación en el caso del progenitor no conviviente, pero esto es subsidiario a lo que dice, a lo que dice el Código Civil con respecto a, o sea, esto está regulado en la parte de el régimen de comunicación o el régimen de parentalidad en las relaciones que tienen que ver de los padres con los hijos y no de los convivientes. ¿Qué obligaciones tengo a partir de que comienzo a convivir? Ambos deben aportar en la contribución para los gastos de la casa, en los alimentos y también en los gastos de salud que hacen a los contrayentes. Y con respecto a cuáles son las obligaciones que tienen los contrayentes, perdón, los convivientes, antes, cuando tomábamos exámenes en la facultad, le decíamos cuáles eran los deberes derivados del matrimonio, ¿no? Que eran asistencia, fidelidad y cohabitación. Bueno, ahora solo ha quedado en el matrimonio el deber de asistencia, no tienen el deber de fidelidad, o sea que todos podemos ser infieles tranquilamente porque no es una condición, es decir, el ser infiel no da lugar a una disolución, con una atribución de culpa, pero en el matrimonio tampoco está reglamentada la convivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Es un deber moral de los cónyuges vivir juntos, más allá de que puedan estar las separaciones que tengan que ver por trabajo o por alguna otra cuestión, pero el tema es que no está regulado como una obligación, porque si los cónyuges deciden no vivir juntos o un cónyuge decide ir a vivir a otro lado, no hay una obligación para hacerlo volver, o sea, para volverlo a lo que era la sede del hogar conyugal, como sucedía anteriormente y que podía dar lugar a una denuncia del otro cónyuge por abandono voluntario y malicioso, que ya saben que por suerte todas esas causales terminaron y los procesos de divorcio son mucho más sencillos, y estas cuestiones que tienen que ver con la intimidad o con los procesos que pasó cada familia, por suerte han pasado. Pero sí, en la unión convivencial está el tema de la convivencia, y que después vamos a ver que muchos problemas nos ha traído este tema, desde cuándo es la convivencia, y tenemos fallos muy disímiles. Esta convivencia, que como ya repetí varias veces, tiene que tener acreditar 2 años, ¿cómo se termina? Se termina porque muere uno de los convivientes por la voluntad común, o de terminar, y en este caso deberán, si está inscripto, ir al registro civil y comunicar el cese de la convivencia, o uno se retira de la convivencia. Una cuestión importante que me olvidé de decir es que para constituir la unión convivencial tienen que ir los 2 convivientes al registro civil. En cambio, para registrar algún pacto es suficiente con que vaya uno de los 2 y registre el pacto. Habrá que ver, según si tiene que ver con cuestiones patrimoniales, el tema de la notificación y el tema de los terceros, que después lo podemos ver. Lo que dice el código es que en el cese de la convivencia hay que notificar fehacientemente a la otra parte la voluntad de cesar. Y yo recuerdo una charla que dio la doctora Pellegrino, que fue muy divertida, que es una de las que redactó esta parte, que decía, bueno, ¿y cómo le notifico? O cómo se da cuenta, me voy con el cepillo de dientes, le dejo un cartel, y bueno,
yo creo que en ese caso habrá que mandar una carta documento, inscribir en el registro civil si me retiro y notificarle para que el conviviente sepa, bueno, que se fue la persona y no tiene interés, no tiene ninguna interés en continuar con la convivencia. Como yo les dije, podés anotar el pacto, no, aunque no escribas la unión convivencial, después podés probar que tuviste una unión convivencial y podés reclamar algunas cuestiones que tienen que ver con una compensación por la desigualdad económica o que te atribuyan la vivienda, pero la inscripción es importante porque a través de esto, para mí yo quisiera decir, si me preguntan, yo creo que todos los temas de los bienes hay que acordarlos anteriormente y también cómo los vamos a dividir, cómo nos vamos a repartir o qué va a pasar cuando cese por divorcio, que nos divorciemos si es un matrimonio o una unión convivencial. Lo que exige, el requisito para que uno de los convivientes pida la compensación económica es que pueda probar ese desequilibrio y que sea manifiesto. No importa cuál es la causa, por qué se generó o por qué cesó la convivencia. Lo que tiene que demostrar es que a partir del proyecto donde dejó de trabajar o de donde dejó de ocuparse de determinadas cuestiones como la administración de los bienes, sufrió un desequilibrio y es necesario que se compense. Que esa compensación puede ser en una suma de dinero, en una renta o como lo hayan pactado. En el caso de muerte de uno de los convivientes, él o la supérstite tiene derecho a continuar habitando lo que era la sede del hogar convivencial durante 2 años. Y esta es una crítica que se le hace, una de las principales críticas que se le hace al Código Civil. Y Aida Kellermacher, con respecto a esta crítica, que debería ser vitalicio, poder quedar viviendo lo que era la casa habitación de la familia, Aida Kellermacher dice, pero si se puede pactar estas cuestiones, si la puede dar un 30% por testamento, disponer el 30% de los bienes, esto es una unión convivencial y ella considera que esto es justo. ¿Les queda claro, no? O sea, yo conviví toda la vida, no tuve un matrimonio con una persona, fallece y esa es la casa que era de él, familiar, o la casa que compramos conviviendo, porque no hay régimen de bienes de la convivencia. Los bienes, muebles o inmuebles adquiridos, no hay régimen de ganancialidad, como hay en el matrimonio, salvo que los cónyuges estipulen que van a hacer un régimen de separación de bienes. En la unión convivencial no hay ganancialidad, es decir, que Bueno, tenemos aparentemente un problema de audio. Marta, no sé si vos nos alcanzás a escuchar. Yo los escucho. Hola, hola. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿dónde me dejaron de escuchar? Hace 2 párrafos atrás. Bueno, 2 párrafos atrás. No me acuerdo.
que estaba contando algo de Olavarría, pero no me acuerdo qué era. Ah, ya me acordé. No, estábamos con los... Sí. Sí, No, ya está. que me fue a consultar una señora en Olavarría que había convivido durante 30 años con un señor de allá, que los dos eran solteros, y que la casa que habían comprado, no habían tenido hijos, estaba a nombre de él, y ella había consultado y estaba convencido de que ella se podía quedar en esa casa de por vida, y además que le correspondía la mitad de la casa, igual que si hubiera sido un matrimonio. O sea, sobre todo esto hay muchas cuestiones que la gente desconoce. En las uniones convivenciales no hay bienes gananciales. Es decir, si yo opto por tener una unión convivencial y durante la unión convivencial, como un caso que vamos a ver, nos compramos una casa y un auto de alta gama que fue producto de un negocio que teníamos, al fallecimiento de mi conviviente, yo no tengo derecho a quedarme como es en el matrimonio, a viviendo de por vida, y van a ir a la sucesión, van a ir o los hijos que tuvo anteriormente, o si tuvimos hijos, o mis suegros, y yo solamente voy a tener la atribución de la vivienda por 6 meses. Que también, esta es otra de las críticas, porque es un plazo demasiado corto, y acá es lo que le decía antes. Y Aida Kemmermacher, cuando le dicen, ¿por qué no le dan al conviviente el derecho a poder quedarse de por vida? Aida Kemmermacher dice, pero este es un tema que lo debieran solucionar los convivientes, y que hay un montón de cuestiones, pueden hacer pactos y anotarlos, pueden inscribir este bien en forma conjunta, o establecer este tema, cómo va a quedar, o además lo pueden, el conviviente lo puede beneficiar dándole, o sea, nombrándolo, dándole el 30% de los bienes, que antes era mucho más bajo. Entonces, estas son las dos cuestiones que tienen en la unión convivencial, que se puede quedar viviendo por 6 meses, y si fuera antes, que fuera una locación, y que puede pedir una compensación de acuerdo a lo que establezcan. No hay alimentos después de la unión convivencial, no hay bienes, no hay derechos y no hay derechos sucesorios. Así que vemos que es mucho más limitada. Ahora me gustaría, ¿cómo estoy de tiempo, Fabio? Estamos bien, Marta, si querés, está muy interesante todo lo que estás diciendo, así que yo creo Me que gustaría lo rico... contarles algunos fallos jurisprudenciales, y después que sea más dinámico, porque esto de hablar frente a una... Dale. No, dinámico, es muy ilustrativo lo que dijiste hasta acá. Así que si querés cerrar con el tema de los fallos, y después abrimos a las preguntas, si te parece. Bueno, me gustaría contarles que, como les digo, cada vez que he dado alguna charla, voy a las amigas de la facultad, como Marisa Herrera o Natalia de la Torre, a ver los últimos fallos, porque yo tengo los de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y ellas recogen de todo el país. Y bueno, y así es como estuve viendo los últimos fallos, que tienen que ver con, me olvidé de decirles que este tema de el tiempo en que se puede pedir la compensación económica es de 6 meses, es un plazo de caducidad de 6 meses. Entonces, vamos a ver qué dijo la jurisprudencia, cuestiones muy interesantes con respecto a aquellos que cesó la convivencia, en un caso por muerte y en otro caso porque el conviviente decidió. ¿Qué pasa si se prueba que tuvieron una larga convivencia, pero uno de los convivientes no había disuelto el vínculo, o cuando lo disolvió
Esto es muy común, gente, no tener arreglados los papeles, como se dice comúnmente, o la gente pensar que ya tiene solucionado su tema. Yo tuve hace poco una consulta de un abogado que me llamó por teléfono y me dijo, Marta, dame una mano en esto porque si no me van a matar. Y él pensaba que estaba legalmente divorciado, tenía una convivencia de largo tiempo, tenía planeado un hermoso casamiento donde venían los parientes de ella de Italia, y cuando va a pedir turno al registro civil y es abogado, el jefe del registro civil le dice, pero usted no está divorciado. Y él le dice, jefe, mire, no, esa es una sentencia de separación personal y no estaba convertida en divorcio vincular. O sea, no se había hecho la conversión con el anterior código. ¿Y qué pasa? No nos daban los tiempos para hacer el trámite en el juzgado civil y luego hacer la inscripción en el registro civil central. Y realmente este hombre corría peligro su vida. Finalmente pudimos, el juez civil se avino a hacer la conversión rápidamente y conseguimos un buen funcionario en el registro civil de Capital que le hizo la inscripción, y este colega nuestro salvó su vida pudiendo hacer el casamiento, la fiesta, porque le había prometido a ella, dice, bueno, hagamos la parodia del casamiento y de la fiesta y después hacemos los papeles en orden. Y ella no quería saber nada. Eso es lo que pasa. La gente no sabe, y esto quienes estamos en un juzgado, la gente viene a mesa de entradas y dice, vengo a arreglar los papeles, vengo a que usted me deshaga los papeles porque, no sé, en un caso de adopción no los quiero tener más. Y estas son cuestiones que hacen a la constitución de uno como persona, de sus vínculos de parentesco y de sus vínculos jurídicos. Entonces, ¿cuáles son los casos que les quiero contar? Uno es un fallo de la Cámara de Junín del año 2017, y es que una señora estaba en convivencia con un señor durante un largo plazo, y él fallece, y ella se presenta en el juzgado de primera instancia con una información sumaria, nada más para acreditar que ella había estado en una unión convivencial. ¿Qué es lo que pasa? Ella acreditó que ella había vivido más de 16 años con esta persona, pero recién él había disuelto su vínculo matrimonial. En el 2014 inmediatamente contraen matrimonio, pero él fallece en el 2016 y le faltaban unos meses para tener los 2 años. Entonces, la jueza de primera instancia le dice, no, usted no tiene acreditado uno de los requisitos, que son los 2 años, y le rechaza la información sumaria. Va a la Cámara de Junín y dice que era perfectamente probado que ellos tenían un proyecto de vida en común, que este hombre estaba separado, de hecho, de su ex cónyuge, y que ellos podían acreditar esto de que era una unión pública, con afecto, con un proyecto, y que no podía ir contra los principios que hoy tenemos, o sea, contra la cuestión de los derechos humanos, en que cada uno elige su proyecto de vida, cómo va a vivir, y cuál es su opción de familia y qué forma le va a dar. Entonces, que en este caso, bueno, el hombre fallece faltándole 2 meses, pero estaba perfectamente probado, a pesar de que había uno de los requisitos fundamentales que hacen a la existencia de la unión convivencial. La Cámara de Junín hizo lugar a esta información sumaria, y ella después habrá reclamado, o sea, habiendo acreditado su título de conviviente, luego habrá hecho los reclamos que provienen de la unión convivencial. Este es un fallo de fines del 2017 que queda firme en el 2018, pero a fines del 2018, la Cámara de Familia de Mendoza
confirma un fallo de primera instancia en que le rechazan. Este es un caso en que se separan. El señor decide cesar la convivencia, como pasa habitualmente, después de mucho tiempo, había buscado, tenía otra compañera y decide cesar la convivencia con esta señora que había estado con él durante creo que era más de 15 años. Este es un fallo de Mendoza. La jueza dice no, ustedes recién, este señor se había divorciado, habían estado conviviendo desde 2005. Él en el 2016 tiene la sentencia de divorcio y él en el 2017 va a anotar, esta unión convivencial no estaba inscrita y va a anotar una nueva unión convivencial con esta persona, y esta señora hace un reclamo en cuanto a la distribución de los bienes y quiere pedir una medida cautelar para impedir que él pueda disponer de los bienes que habían sido patrimonio de la unión convivencial. Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como la Cámara de Familia de Mendoza dice no está acreditado, por más que usted haya acreditado todo este tiempo de vivir en convivencia, lo hicieron con un impedimento de ligamen. Entonces, por lo tanto, no ha lugar a la medida cautelar y permitieron que este señor disponga de los bienes que se habían probado que habían sido adquiridos durante la convivencia. Y hay una cuestión que a mí me interesa, que es el tema de la inconstitucionalidad, que se hace un planteo de inconstitucionalidad que tiene que ver con la atribución del hogar conyugal de los convivientes. Este es un caso en que una pareja había estado conviviendo mucho tiempo. Él no tenía inscrito su divorcio, el señor se enferma y ahí, como decimos en el lenguaje común o en la mesa familiar, la señora empezó a ordenar los papeles. Este hombre tenía 3 hijos de una unión convivencial anterior y un hijo durante su convivencia. Y la señora lo que plantea es que como compensación económica le dejen continuar viviendo lo que había sido la atribución del hogar conyugal y que vencido el plazo se le atribuya al hijo común que tuvieron durante la convivencia, que este fue un tema que no se resolvió. Y plantea un incidente de compensación económica. Perdón, porque el señor fallece antes de cumplir los 2 años. Y bueno, y también lo plantea en primera instancia como un incidente de compensación, y en segunda instancia plantea la inconstitucionalidad del artículo que exige los 2 años de convivencia. Y ahí es un fallo del año 2019 del Tribunal de Oberá, en el cual dice que era evidente que en el marco de la Constitución y de los convenios internacionales, ellos tenían un modelo de familia y de convivencia de donde había nacido un hijo y que esto era público y tenían esta unión convivencial, y que más allá de este requisito formal de que no estuviera escrito el divorcio, el matrimonio anterior había cesado, y lo que hace la Cámara le atribuye la vivienda y por 17 años, que había sido el plazo de convivencia que habían tenido. Ella después pidió una aclaratoria para ver desde cuándo eran estos 17 años, y desde que se contaban desde que había probado que convivían, y dicen que la Cámara le dice, en la aclaratoria no resuelve con respecto a que ella dice
que en el caso de fallecimiento de ella, quede la atribución, porque iban 3 hijos del anterior y este hijo, de esto no dice, pero sí le atribuyen, y en la aclaratoria dice que la atribución a los 17 años comienzan a correr lo que ellos consideran desde el cese de la unión convivencial, ese modelo familiar que la amparaba la Constitución y los tratados internacionales, que corría el plazo de los 17 años, y este fallo no lo recurrieron a una instancia superior los hijos de este señor. Y ahora les voy a contar los últimos 2 fallos que tienen que ver con el exiguo plazo de los 6 meses para pedir la compensación económica. En el matrimonio es sencillo, que es a partir de la sentencia de divorcio. Ahí hubo una discusión en cuanto que era si desde que la sentencia estaba notificada, desde que quedaba firme, y hoy la doctrina por lo menos conteste que es a partir del momento en que la cónyuge se notifica de la sentencia de divorcio, tiene el plazo para pedir la compensación económica. Pero en el caso de la unión convivencial, ¿cómo prueba? O sea, acá tenés la sentencia de divorcio, es claro que cesó el matrimonio, pero la unión convivencial, que es informal, ¿a partir de cuándo tenés esos 6 meses? Que además, todo lo que significa un divorcio o un cese es una cuestión en que uno queda medio desarmado y que le cuesta recomponer todas estas cuestiones, sobre todo si lo sorprende. Y hay un fallo de 2018 que fue muy comentado, que tiene una cuestión subyacente de violencia de género, que era una mujer que convivía con un señor que había habido varios episodios de violencia, y en uno de estos episodios fuertes ella logra escaparse de la casa con su hija. En primer momento no tenía dónde ir, además este era un hombre de bastante fortuna, ella no tenía dinero, y luego de un tiempo que va a la casa de su madre, y que el juez de familia, como está la ley de violencia, fija unos alimentos provisorios, se había quedado en una situación, se fue de la casa sin nada, y ella plantea la compensación económica por los años de convivencia, y prueba que había tenido más de 4 años que había estado conviviendo. Pero, ¿qué le dice? ¿Qué contesta su conviviente? Rechaza la acción porque dice que ella lo había presentado 2 meses más tarde, lo había presentado a los 8 meses de haber cesado por la fuerza la convivencia, y que no estaba legitimada para pedir esta compensación, porque se le había pasado el plazo de peticionar. En primera instancia hacen lugar, le decían que no tenía la legitimación activa. Por un poco tiempo va a la Cámara, y la Cámara revoca este fallo y dice que está legitimada basada en el enfoque de género. ¿Por qué? Porque cuando ella cesa la unión convivencial, no lo hace de manera voluntaria o pensado o terminado, sino que lo hace cansada y además en una situación de violencia que había sido probada, que le costó mucho recuperarse de esto y poder resolver esto. Entonces, que había que tener en cuenta esta especial situación, y yendo la Cámara a los pactos sobre las reglas de Brasilia, a Belén do Pará, que habla de la violencia, dice que hay que tener de cuenta esta perspectiva, y que este plazo de caducidad había que interpretarlo ampliamente, y que en este caso de violencia de género
era perfectamente entendible que sería injusto que por esta situación de violencia de género ella no hizo el reclamo anterior y ahora se le prohíba esta compensación, compensación económica. Y en esto hay dos cositas más que digo para terminar y me gustaría preguntar, y es que hay un proyecto de ley de Marisa Herrera y de otra de las colegas que es para extender a un año, porque se considera exiguo el año para poder pedir la compensación económica, hace una discriminación entre matrimonio y unión convivencial, y lo que dice el proyecto de ley, que tiene media sanción en diputados, que en el caso que el cese hubiera estado fundamentado en una situación de violencia, el plazo de caducidad que piden las autores de La Torre y Marisa Herrera, que sea de un año, se contará el plazo para empezar a reclamarlo a partir de que se hizo la denuncia de la violencia de género, considerando que ese es el momento en donde la mujer hizo la denuncia, ha iniciado todo este proceso de recomponerse. Y también quiero decir de la provincia de Buenos Aires y del doctor Lázari, que también hizo un interesante fallo discurriendo de lo que es la opción de elegir un modelo de vivir, ¿no? Que es sin ser el matrimonio, y era en el caso de una mujer que había estado sufriendo violencia también, y que su marido, y que ella no tenía los papeles, no tenía su matrimonio disuelto, y pide, ella decide por la violencia cesar la convivencia con esta persona, y por más que tenía el impedimento del ligamen, hace todo un estudio el doctor Lázari y dice que esta es una situación de violencia que ella decide tener y que tenía derecho a todos los beneficios que le da una unión convivencial inscripta en cuanto a la compensación, a la atribución de lo que es la vivienda, la atribución de lo que es la vivienda familiar, y basado en esta situación de minusvalía de la mujer que había pasado por esta circunstancia. Así que estos fallos que les traje y que después se los puedo acercar, además hay una página que es www.colectivodefamiliatodojunto.com, donde están todos los fallos que esto yo vi, pero ahora yo a través de la Secretaría de Extensión voy a pasarle los fallos y además estos contactos, porque cualquier cuestión que tengan, ahí la gente el equipo de trabajo de la doctora Herrera bajan todos los fallos jurisprudenciales y con mucha amplitud los ponen a disposición. Así que bueno, espero que me planteen las dudas y que bueno, las podamos contestar o ver más allá de cómo se fueron desarrollando las cuestiones jurisprudenciales, y también hay algunos participantes que también nos pueden también ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy clara tu exposición, muy didáctica. Nosotros fuimos copiando algunas de las preguntas que se fueron desarrollando a través de tu disertación. Algunas quizás, por el momento en que la hicieron, hayan sido ya contestadas, pero quizás las puedas resumir en lo que vos consideres pertinente.
así que le vamos a pasar la palabra a Ariadna, que nos va a leer 4 o 5 preguntas y después procederemos al cierre de la actividad. Hola, buenas tardes, doctora Pascual. Les voy a leer algunas consultas. Alejandra Ordubini consulta. ¿Para registrar el cese lo puede hacer solo uno de los convivientes? Sí, puede hacerlo uno de los convivientes, pero en este caso deberá tomar los recaudos de notificarle, porque si bien el requisito de la convivencia, y si no está viviendo más conmigo, bueno, le preguntaré qué pasa, o esto ya estará viendo, o sea, no está más conviviendo, lo puede ir a hacer uno solo, y en ese caso lo que tendrá que hacer es notificarle fehacientemente por este tema de los plazos para las cuestiones que se quieran plantear, que son concretamente, vuelvo a repetirlo, la atribución de la casa y la compensación económica. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos a leer otra consulta de Fabio Rajo, en este caso. ¿Qué se debe hacer cuando hay una sentencia de divorcio y una de las partes no se puede notificar durante años y por ende no poder inscribir en el acta de matrimonio en la nota marginal dicho divorcio? Sí, sería que no hay un domicilio fehaciente para notificarlo. A ver, doctora Serra, yo lo que diría acá es que hay que publicar edictos en el domicilio constituido y a partir de eso, porque no puede quedar sin efectos jurídicos esa sentencia. Yo lo que hago cuando desaparece una de las partes, publico edictos. Claro, igual. Sería lo mismo. Lo mismo que cualquier proceso donde no se encuentra la persona para notificar. Si no hay un domicilio... No, Silvina, que es muy común. Bueno, acá sería un caso en el cual a los convivientes les podría llevar un montón de tiempo, o la parte pensó que porque le salió la sentencia ya está, y si fallece uno, después se encuentra con esto, que le dicen como mucha primera instancia, no señor, usted seguía con un impedimento de ligamen, porque no estaba inscripto, y por lo tanto no puede tener los derechos que surgen de esto. Perdón, les quiero decir que este tema, y por favor opinen, porque acá vamos aprendiendo y haciendo camino al andar, pero este tema de no poder ubicar a la gente, no saber dónde están, e incluso esto a mí me sucedía mucho con respecto cuando se necesita la autorización para salir del país, que se necesita de ambos progenitores, que muchas veces no se podía ubicar a uno de los padres y que era necesario contar con su consentimiento y que no tenía ni idea dónde estaba. Doctora Pascual, nos están pidiendo si podría repetir la página de los fallos. No, lo que puedo hacer es mandárselos, porque se los mando a través de la secretaría, les hago todo el listado. Porque, la página, perdón, sí, ya sé, no sé alguien si lo puede escribir, www.colectivodefamilia.com. Ahí encuentran todos los últimos fallos jurisprudenciales. Perfecto. Vamos a leer la consulta de Lorena. Las inscripciones, como por ejemplo la que se utiliza para la cobertura de la obra social del conviviente, ¿solo sería utilizada como prueba en todo caso? Sí, eso es una información sumaria que tiene efectos, que ahí van con 2 testigos y que va a tener efectos probatorios en el caso de que quiera luego demostrar la existencia de la unión convivencial, pero esta simple información sumaria no surge efectos para reclamar después directamente, o sea, con esa información sumaria yo no puedo ir a pedir o no puedo reclamar la compensación económica o alguna de las otras cuestiones.
es un trámite, diríamos, de poco valor, y cuando salió el Código Civil hace 5 años, muchos juzgados, cuando el conviviente le pedían la información sumaria para cobrar, para ponerlo en la obra social, los juzgados lo rechazaban porque decían vaya y haga la unión convivencial. Bueno, y ahí todos dijeron, no, esta es una opción de una cuestión de vida, yo puedo querer tener la obra social porque estoy viviendo, pero no quiero tener los efectos, los derechos y obligaciones que surgen de la unión convivencial. Y acá hay una gran confusión con la gente. Vamos a leer la pregunta de Jimena Sileo. Cuando uno de los convivientes muere, ¿solo hay derecho de habitación y el derecho de pensión? El derecho de pensión es un derecho que surge de los regímenes previsionales, y en ese caso fallece el conviviente y tiene disuelto su matrimonio. A ver, volvémelo a leer, Arianda. ¿O quién hizo la pregunta? Porque acá esto es un tema de régimen previsional. Lo que hay en general son soluciones salomónicas que han hecho para ser equitativas, que es cuando una persona sigue, sigue estando su esposa y no se divorció y tiene una convivencia. En algunos casos yo he leído fallos que se divide esa pensión en partes iguales o en partes proporcionales al tiempo de unión del matrimonio o de la unión convivencial. Ahí la persona que realizó la consulta aclara, dice, en una relación convivencial fallece uno de los dos, ¿qué derechos hay? Bueno, si fallece uno de los dos y está inscripta, o si no lo tendrá que plantear, tiene el derecho a seguir quedándose en la casa que era la casa donde tenían la unión convivencial, y en el caso de que hubiera bienes, puede pedir una compensación económica, demostrando que durante todo el tiempo que estuvo en la convivencia, ella tuvo un desfasaje o un desequilibrio económico. A ver, esto, a ver si lo puedo explicar más fácil. Es muy común hoy en día todavía que en las uniones convivenciales los bienes, los hombres los sigan poniendo a nombre de ellos. Entonces, fallece el señor, está en una unión convivencial y los bienes están a nombre de él. O antes de que surgieran las uniones convivenciales, ustedes se acuerdan el famoso caso, ¿cómo se llamaba este artista que tenía un café concert? Vergara Leumann. Vergara Leumann tenía una unión, de hecho, con su pareja durante muchísimos años, que incluso Vergara en el último tiempo estaba empobrecido y su pareja lo había ayudado, lo había acompañado en su enfermedad y lo había ayudado a mantener la casa habitación. Y cuando vinieron del entierro, los sobrinos de Vergara Leumann, que nunca se habían acercado al tío, habían cambiado la cerradura, se quedaron en el departamento que era de Vergara y además vendieron todas las cosas, ¿no? Esto es un poco cuando yo les hablo de esta mujer que pide la cautelar para que la reconozcan como conviviente, para que su su pareja no pudiera vender los bienes. ¿Contesté? Sí, está sintiendo la persona que realizó la pregunta, la podemos observar en la cámara. Una consulta de Mejía Jessica. Cuando los bienes se adquieren con fondos provenientes de ambos convivientes, ¿no se registran a nombre de los dos? ¿No hay pactos registrados? ¿No hay testamento? ¿Y se puede probar que parte de esos fondos provienen del conviviente superstite? ¿Se le podrá reconocer el carácter de titular de los mismos? A ver, si es si es el matrimonio, a ver, está el régimen de los bienes gananciales en la cuestión, y le responderá el 50%. En el caso de las uniones convivenciales, no hay régimen de ganancialidad,
y los bienes van a ser de quienes acrediten la titularidad en la escritura pública, o los que fueran los enseres de la casa, dependerá quién pueda acreditar que los compró y quienes tengan la boleta de compra, pero en principio, Ariadna me dijo que había fallecido el conviviente o se separaron. Cuando los ¿Por qué bienes no le damos el micrófono al que hizo la pregunta? Perfecto. Si le parece. Jessica, estamos habilitando el micrófono. A ver si lo está habilitando. Jessica, no sé si nos escuchás. Jessica Mejías, estoy habilitando el micrófono. No lo puedo habilitar. Dice que no lo puede habilitar. Entonces, Jessica, a ver, Ariadna y Serra, vos que sos una experta en régimen de bienes y compensaciones, ¿cómo sería? ¿Son convivientes? ¿Tienen bienes que compran durante la convivencia o antes? A ver, sí, porque este es un tema, y a ver, Silvina también ayúdame. Sí, yo tengo un monoambiente, sí, y decido que tengo un proyecto de matrimonio con otra persona, voy a convivir, me voy a casar. Entonces, como además nuestra expectativa es tener un chico, tengo ese departamento, me caso y lo vendo para comprar un departamento más grande, y estamos con el régimen de ganancialidad. Si yo no dejo, la doctora Serra me va a decir que si yo no dejo establecido que yo aporté el 70%, vamos a poner que mi monoambiente valía el 70% del valor, y después tengo un crédito por el 30%, que lo puedo pagar yo o lo puede pagar mi cónyuge porque trabaja en el Banco Galicia. Entonces le van a dar un crédito porque tiene un sueldo. En ese caso, si yo no dejo establecido que vendí ese monoambiente y compré este departamento de 2 ambientes, ese departamento va a ser un bien de la sociedad conyugal y donde van a tener 50 y 50%. No necesariamente, porque vos, aún no habiendo dejado constancia en la escritura de adquisición de que los fondos que utilizaste provenían de la venta de un bien propio, vos lo podés hacer de liquidación. O sea que... ¿Vos lo podés, Silvi? No se te escuchó. ¿Vos lo podés? Lo podés acreditar igualmente en el proceso de liquidación de la comunidad. Sí, no es fácil. No, pero lo podrías acreditar, por ejemplo, con la escritura de venta del departamento anterior. Perfecto. En las uniones convivenciales no hay una presunción de que los bienes se adquieren en forma conjunta con aportes de los dos. ¿Vos me escuchan bien? Porque me estoy quedando sin batería. Se corta bastante. Lo que dice la doctora es que no hay presunción de ganancialidad, entonces cada uno conserva los bienes que tuvo o lo que hubo una subrogación real o como fuera, y los bienes propios. No sé si quien nos hizo la pregunta, así sería. Habría que ver las cuestiones, y siempre está la cuestión solo de la compensación económica que pruebe alguien. O sea, en materia de bienes, ¿no, Silvina? Es como bastante, ¿cuál sería la palabra de decir el régimen de bienes en la unión convivencial? Como que no, o sea, no hay régimen de bienes, no hay, ahí está, no hay derechos de reclamación de los bienes. Hay que probar el aporte que vos ya has hecho a esa relación para poder acreditar el día de mañana en un proceso que el bien que figura como titularidad exclusiva de uno de los integrantes de la convivencia en realidad fue adquirido con aportes de ambos. Pero hay que probar... Hay un fallo, Silvi, no sé si lo conoces, que también lo voy a llevar,
que es de una personas que tenían, o dos, una pareja, un hombre y una mujer, que tenían una unión convivencial y que el señor había comprado una casa valiosa y un auto de alta gama, dice el fallo, y él fallece y los consuegros, los ex consuegros de la mujer se presentan en el juicio sucesorio para reclamar los derechos sobre la casa y sobre el auto valioso. Y ellos tenían una agencia de lotería. Ella prueba que habían trabajado y que tenían esta agencia, era una sociedad de hecho que se rige por el derecho comercial, y con esto prueba la unión convivencial, o sea, prueba el tema de la unión convivencial que habían tenido con este señor de la lotería y que los bienes los querían sus suegros, y a partir de eso ella plantea el desequilibrio económico que le causa quedarse con la casa, porque en poco tiempo, por la unión convivencial que lo hubiera aprobado, a los 6 meses se tiene que ir, y el auto de alta gama, y en primera instancia, no me acuerdo de qué es, pero se los voy a mandar, y en segunda instancia la Corte hace lugar a esta situación y también lo hace basada en una situación del derecho constitucional que ellos habían tenido esa opción y que tenían una unión convivencial y una forma de vida que tenía estos caracteres de singularidad, permanencia y publicidad, y le hacen lugar como conviviente, a pesar de que no estaba escrito la unión convivencial. Vamos a realizarle la última consulta. Cristina Tejeda. Si se hace una denuncia de violencia... ¿Puedo decir algo? Espera, quiero decir algo importante, ¿no? Que creo que todos lo sabemos, y es que el análisis de este tema, de los bienes, la situación, los años, cuándo está, y la convención, como dicen los de familia, los anteojos para revisar la convencionalidad y para revisar los trabajos o la inconstitucional, se hace, y esto es un avance importante del Código, se hace en el caso concreto, es decir, no todos son iguales, no todos se pueden probar, no todos es el plazo y esto, es decir, el juez va a analizar ese caso y va a hacer el análisis de si está de acuerdo a la convención, si está de acuerdo al artículo 1 y 2 del Código Civil, de acuerdo a ese caso concreto. Perdón. No, no pasa nada, doctora Pascual. Cristina Tejeda consulta. Si se hace una denuncia de violencia familiar y el conviviente fallece luego de un tiempo, ¿esa denuncia impide pedir el derecho de pensión? No, el derecho de pensión del conviviente lo va a tener siempre. Y si ella hace una denuncia, ¿ella era la denunciada por violenta o él era el violento? El derecho de pensión lo va a tener siempre. Lo que va a ser importante si hay una denuncia de violencia de género es que le van a aplicar ese enfoque, como yo digo, esa mirada desde el enfoque de género y de esta situación de desigualdad de la mujer, para darle el derecho de pensión obvio, pero para darle también alguna otra situación de compensación económica derivada de esa convivencia. Y si ella hubiera tenido de ser la autora de la violencia, eso no le quita tampoco que pueda, o sea, no es haber sido, ser denunciada por violencia, no tiene nada que ver con poder tener el derecho a la pensión. Muchas gracias, doctora Pascual. Causal de indignidad. Vamos a pasarle la palabra al doctor Arce. Bueno, estimada Marta, muchísimas gracias por tu compromiso con nuestra institución, por estar siempre, por habernos acompañado en este mes tan importante para nuestras actividades en el marco de la reforma del Código Civil. Agradecerles a todos y cada uno de los participantes, y no sé si la señora decana quisiera cerrar la actividad o decir unas palabras.
Gracias, Fabio. Muchas gracias a Marta, nuestra querida Marta Pascual. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo esta charla, que realmente fue amena, fue enriquecedora, fue muy productiva. Y los invitamos y las invitamos a seguir acompañándonos en cada una de estas tardes que van a ir siguiendo, para seguir reflexionando y pensando en nuestro Código Civil y Comercial. Que tengan un muy buen fin de semana y muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Gracias por la presencia y buen fin de semana. Gracias, Fabio.